Hoy vamos a hablar de una de esas historias que tiene un final triste, pero también tiene un recorrido bonito, musicalmente hablando. Digo que tiene un final triste porque cuando un artista muere de manera pues truculenta y tan joven, no es plato de buen gusto, pero sin duda Jaime Ojeda nos va a contar bastante más sobre la historia de Tupac, el rapero Tupac Shakur, que bueno, en su momento nos dejaba, pero no solo nos dejaba tristemente por circunstancias que, bueno, ya sabes que suelen siempre estar rodeadas, ¿no?, en torno a la vida de los artistas de la música rap en Estados Unidos, sino que también nos dejaba grandes discos y temas musicales inolvidables. Y todo ello dentro, como siempre, de World Media Podcast y de estos capítulos musicales que junto a Jaime Ojeda pues tengo la suerte de disfrutar. Soy José Luis Martín y espero que tú al otro lado también disfrutes de lo que nos va a contar en el día de hoy, porque merece la pena siempre escuchar esas grandes historias musicales de Jaime Ojeda aquí, en este podcast. Y como siempre, otra de las grandes historias que tenemos del mundo de la música nos las trae Jaime Ojeda. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Pues muy bien, ya con una nueva historia del mundo de la música y otro capítulo más y la verdad con una historia que nos va a hacer retroceder en el tiempo hasta el año 1996, pero es que resulta bueno, que se ha de nuevo reabierto un caso, se ha puesto de actualidad porque han aparecido nuevas pruebas y oye, esto es actualidad y lo vamos a contar. En un caso, la verdad que igual es bastante, José, desconocido en España porque los artistas pertenecen a un género que allá por el año 96, cuando se sucedió esto en Estados Unidos, pues en España el hip hop o el rap no era todavía tan popular como puede ser ahora y no habíamos tenido todavía el trasvase, ¿no?, de toda esa cultura. Ahora sí que ya se conoce muchísimo con el paso de los años, pero que en Estados Unidos, cuando sucedió, repito, en septiembre del 96, pues le dio la vuelta completa al país en Estados Unidos y fue, digamos, uno de los casos más impactantes de esa época, porque además tiene que ver con una superestrella del hip hop, del rap norteamericano, y la verdad una historia que no es tampoco muy agradable de contar, porque estamos hablando de un asesinato, ¿no? En realidad de dos asesinatos, y es que ahora lo explicaremos. Pero bueno, esto es actualidad, pertenece al mundo de la música, y digamos que en realidad queremos hablar de algo más que de tiroteos y de asesinatos, ¿no? Queremos ir un poquitito más allá y todo eso, pues si te parece, lo vamos a ir contando en este nuevo capítulo. Sí, efectivamente, porque encima el protagonista del capítulo hay que decir que tiene unas canciones que son espectaculares, Jaime. La verdad es que Sí, si me dices que bueno, que a lo mejor sacó una, que sí, que no, pero yo creo que habría tenido una gran proyección y habríamos disfrutado sí. mucho más de su música si no hubiese pasado lo que pasó y encima a una edad tan temprana. Sí, sin duda alguna, estamos hablando de Tupac Shakur, que supongo que a día de hoy ya es mucho más conocido. Tampoco es que sea, digamos, del género pop, con lo cual tampoco, digamos, que es una estrella conocida por todos, pero que seguramente ya muchos de los oyentes ya sí que conocen a Tupac, porque, José, como siempre suele suceder en el mundo de la música, una vez que falleces es cuando te vuelves, digamos, Claro. un ídolo, ¿no? Digamos que se empiezan a escuchar tus discos como homenaje y bueno, aunque él en vida, lo que tú dices, pues era el rapero de bandera en Norteamérica junto a Notorious B.I.G., que era como su reflejo en la otra costa. Y es que hay que explicar, José, que estamos hablando de que Tupac Shakur fue tiroteado en la calle de Las Vegas hace ahora 27 años, concretamente el 13 de septiembre de 1996, cuando salía de ver una velada de boxeo allí en Las Vegas y bueno, tirotearon su coche y 5 balas impactaron directamente en el cuerpo de Tupac y falleció allí, ¿no? Y de momento, bueno, pues ha habido muchas investigaciones y demás, ahora contaremos un poco más, y el caso es que se reabre el caso del crimen del rapero Tupac porque aparecen nuevas pruebas, pero contarte que esto viene precedido del asesinato de Notorious B.I.G. Tupac era, digamos, la figura de la costa oeste norteamericana y Notorious B.I.G., que era originario de Nueva York, era la figura de la costa este. Y digamos que para mí
de una forma totalmente artificial, innecesaria y diría yo que hasta, lo tengo que decir, pueblerina. Pero bueno, es que la cultura, muchas veces, José, también lo que nos ocurre es que nosotros, Estados Unidos, a día de hoy todavía, y más en la década de los 90, de los 80, lo veíamos con mentalidad europea. Y es que en realidad, eh, bueno, si se ha tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos o de leer un poco de su historia, de conocer su antropología, de conocer su sociedad, pues tienen, o sea, su mentalidad, su forma de pensar, su estilo de vida es totalmente diferente a la europea. Entonces nosotros muchas veces vemos la sociedad americana con mentalidad europea y por eso nos chocan muchísimas cosas de las que ocurren al otro lado del Atlántico, ¿no? Y también, digamos que hay que conocer un poquitito de la cultura del hip hop para darse cuenta que, digamos que también la pobreza a la que se llevó la raza negra y los guetos donde vivían y siguen viviendo en Estados Unidos, eso llevó una presión social tremenda, una presión social que le hizo enfrentarse a ellos mismos. Y es que lo curioso es que el hip hop o el rap surge como una forma de arreglar los asuntos que no fuera con violencia. Y en eso fueron, pues, pioneros, raperos como, por ejemplo, África Bambaataa u otros raperos que quisieron cambiar las armas por música, ¿no? Por, digamos, esas batallas de rap, a ver quién era el más ingenioso. El breakdance también surgió como una especie de retos, que a ver quién bailaba mejor, quién tenía mejores coreografías, quién hacía los movimientos más importantes. También después llegaron los grafitis, que está todo asociado a la cultura hip hop, que precisamente nació en barrios como el Bronx, Harlem, para combatir la violencia a la que se habían visto sometidos entre ellos mismos. Pero, evidentemente, José, las cosas no se aprenden de un día para otro y también muchos críticos musicales, digamos que acusan a la industria discográfica de fomentar digamos, el enfrentamiento entre la costa este y la costa oeste, entre comunidad negra, y cogieron a estos símbolos, ¿no? A Notorious B.I.G. en el este y a Tupac en el oeste. Y ambos se empezaron a hacer canciones para picar el uno al otro y se decían cosas muy feas y ahí se generó una corriente de enfrentamiento que primero llevó al asesinato de Notorious B.I.G. y luego al de Tupac. Es decir, que aunque no se sabe bien quiénes han sido los asesinos, pues acabaron con dos figuras del mundo de la música y la verdad que me parece del todo innecesario y del todo alucinante, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora se reabre el caso de Tupac y es lo que vamos a contar un poco. Fíjate lo que acabas de decir, ¿no? Seguramente jaleados por unos, seguidos por otros, se producen dos asesinatos, el mundo de la música se queda sin dos referentes y Sí. se acabó la historia. Sí, sí, es que es así. Es Sí. que además, en una oleada de crímenes que la verdad que Estados Unidos siempre ha tenido ese problema porque ya todos conocemos, ¿no? El problema que tienen con las armas, con la industria armamentística y bueno, yo creo que conociéndolo no viene al caso, digamos, profundizar por ahí, pero sí profundizar en este tema y es que Tupac, pues, como decimos, fue tiroteado en septiembre del 96 en Las Vegas, después de ver una pelea precisamente de su amigo Mike Tyson y ojo, que falleció, hay que puntualizarlo, 6 días después a causa de una hemorragia provocada por estos impactos. Y José, decir que son muchos los enigmas que rodean el crimen de Tupac, porque la verdad es que tenía muchos enemigos, ¿eh? Eso también es verdad, porque también, José, hay que comentar que la infancia de estos raperos, como la del, yo diría que el 90% de los raperos de aquellas décadas, de los 80 y de los 90 al menos, fueron muy conflictivas, muy difíciles, en barrios muy complicados, eh, con tema de drogas por medio, con ajuste de cuentas. Entonces, claro, digamos, resolver o esclarecer estos asesinatos es muy complicado, porque hay escasez de pistas, Claro. pocos testigos y, bueno, pues digamos que además muchos enemigos y todo esto es la fórmula perfecta para que no se pueda esclarecer un crimen. Sin embargo, hay que comentar que en el estado de Nevada, donde se produjo el asesinato en Las Vegas, los delitos por homicidio no prescriben.
Entonces, los culpables de la muerte de Tupac, si alguna vez se da con ellos, podrían ser condenados porque no va a prescribir ese crimen y por eso las investigaciones continúan abiertas. Así que, bueno, en este pasado verano se dio una orden de registro en conexión con el asesinato de Tupac, una ciudad que, mejor dicho, una orden de registro que fue ejecutada en una localidad muy pegadita a Las Vegas que se llama Henderson. Y bueno, pues ahí está esa reapertura porque han aparecido nuevas, nuevas pistas. Decirte que hay tres teorías principales relacionadas con la muerte de los que algunos consideran el mejor rapero de la historia. Y bueno, una de ellas es que Tupac iba a abandonar su casa discográfica de siempre, la casa discográfica que se llamaba Death Row, Hmm. eh, una discográfica cuyo dueño se llama Suge Knight. ¿Y por qué? Pues porque Knight le debía, no Nike, ¿vale? Sino Sí. Knight le debía más de 10 millones de dólares. Y claro, el rapero le reclamaba esos 10 millones de dólares que le debía. Pero claro, estos 10 millones es que, al igual que la salida de Tupac, llevaban a la ruina a esta casa discográfica. Y entonces hay una teoría de que se apunta a que fue Suge Knight quien ordenó asesinar a su artista estrella Hmm. para que, para que no se produjese esto, ¿no? El tema de la deuda y demás. Pero José, esta teoría, la credibilidad que tiene es bastante baja porque es que Suge Knight estaba con Tupac y recibió también 2 balazos. Uf. Entonces, hombre, pues la verdad que Ya, no cuadra si esta mucho. fue, pues muy mal lo organizó Suge Knight, ¿eh? Hmm. Si era o sea, eligió muy mal el momento, ¿no? Entonces esta es la que menos credibilidad tiene y es una de las que se desecha, ¿no? Otra es, digamos, que un tal Orlando Anderson fue quien mató a Tupac y él era miembro de una pandilla llamada los Crips. Y esto la verdad que es tremendo por supuestas órdenes de Puff Daddy. ¿Y por qué de Puff Daddy? Pues porque Puff Daddy era el dueño de Bad Boy Records, que era el sello discográfico de Notorious B.I.G. Y entonces, bueno, pues digamos que ahí se alimenta también esta teoría y porque Puff Daddy ya ha tenido problemas de armas en otras ocasiones, ha sido detenido unas cuantas veces y bueno, pues ahí está un poco el tema. Y además, este tal Orlando Anderson, Hmm. bueno, pues en su momento, la verdad que esto todos son líos, ¿eh, Sí, José? sí, sí, Robó un medallón. no, no, es que te estaba escuchando y estaba diciendo, bueno, pero es que me estás hablando de uno, de otro, y a cuál más Claro, conocido y a cuál, pues, al final dices tú, vamos, ¿qué intereses hay ahí para que todo esto haya sí. sucedido? Tremendo, ¿eh? Es que son vidas complicadas porque es que este tal Orlando Anderson en su Mm. momento le robó un medallón bañado, o sea, de oro macizo de Tupac. Y claro, al final lo pillaron y Tupac se sabe que tuvo un enfrentamiento violento y al final golpeó violentamente a Orlando Anderson. Con lo cual, entre que Orlando Anderson quería tomarse la revancha y que se cuenta que Puff Daddy le pudo haber dado una buena suma de dinero, pues esta sed de venganza, digamos que fue el que disparara, ¿no? Mm. Pero Orlando Anderson fue asesinado justo 3 días después de que fuera asesinado Tupac y no pudo declarar ante la policía. No se pudo saber dónde estaba, qué hacía. Entonces imagínate qué lioso, ¿no? Qué lioso todo esto. Pues, Y la última mm. es que, pues, gente allegada de Notorious B.I.G. mató a Tupac. Y esta es la teoría más creíble, aparentemente. Y es que, digamos, José, haciendo historia, que la confrontación que nombramos, que comentábamos de Notorious B.I.G. y Tupac, comenzó el 30 de noviembre del 94, cuando Tupac asistió al estudio donde se encontraban Notorious B.I.G. y Puff Daddy. Eh, digamos que bueno, que ahí empezó un poco el lío, porque por lo visto ese encuentro no fue nada cordial. Mm. Entonces,
digamos que ahí empezaron, digamos, esos modos violentos entre ambos, pero es que, digamos que ahí en Nueva York ya le dispararon a Tupac, ahí ya le habían disparado. Y claro, cuando Notorious B.I.G. vio que Tupac sobrevivía a estos balazos, escribió una canción que se llama Who Shot You, Hmm. en la que, bueno, pues se burlaba un poco y decía que tuviese cuidadito con volver a Nueva York, ¿no? Hmm. Y entonces Tupac no se queda callado y saca un tema que se llama Hit Them Up, donde ya directamente pasa a mayores contra Notorious B.I.G., contra Puff Daddy y contra el sello Bad Boy Records. Entonces, claro, hay frases que la verdad que no quiero ni reproducir, pero que hablan de pistolas, de que a mí me intentaron matar, pues ahora me toca a mí. Entonces, digamos que Notorious B.I.G. se asustó porque dijo, oye, que este hombre va en serio. Y Notorious B.I.G., temiendo por su vida, pues mandar a asesinar a Tupac. Entonces, la cosa muy enrevesada. Y como yo digo, bueno, pues en realidad lo que podrían haber hecho es haber unido fuerzas y hacer colaboraciones, pero la verdad que las vidas de estos artistas siempre están en medio de todos estos líos, ¿no? Y Hmm. la verdad que parece realmente increíble. Y lo curioso, José, es que Tupac, a pesar de ser el representante de la costa oeste, porque el sello Death Row es de la costa oeste, era original de Harlem, de Nueva York. Entonces, bueno, pues la verdad que tremenda la historia y que ahora mismo se vuelve a reabrir el caso porque han aparecido nuevas pruebas. Así que vamos a ver dónde nos lleva todo esto. Yo sinceramente, Jaime, estoy calladito porque estoy alucinando de la trama. Yo pensé que iba a ser menos compleja, iba a ser, pues, alguien que se había enfadado con él, que como dices tú, pues, originario del barrio, vete tú a saber, pero claro, cuando estás hablando de otros artistas, de dinero que se debe, de a lo mejor algo más que se nos escapa, y que esto es tan amplio, fíjate que han pasado años y que se reabra el caso, tiene que ser bastante importante lo que han encontrado como para que no dejen pasarlo, ¿no? Sí, la verdad que aparte de que, bueno, pues este tipo de crímenes, como decíamos, no, no acaban en el estado de Nevada, ¿no? Que siempre están ahí investigándose, pues supongo que esto será el típico caso que coge el típico agente que quiere realmente pues llegar al fondo de esto, ¿no? De todas formas, el portavoz del Departamento de Policía del estado de Las Vegas ha Mm. declinado revelar más información sobre los avances de la investigación y por qué se ha reabierto, ¿no? Entonces, de momento no podemos comentar por qué se ha reabierto, qué son estas nuevas pruebas, porque la policía lo tiene todo bajo secreto, pero la verdad que seguramente esto, bueno, pues traiga de nuevo este caso a la luz y vamos a ver cómo se va dando todo esto, porque la verdad que me parece increíble que casi 27 años después, pues se abra de nuevo el crimen y estemos hablando de nuevo de esto, ¿no? Mm. Afortunadamente, eso sí que hay que comentarlo, digamos que ahora ya la gente que se dedica al hip hop y al rap ya no está en estas historias, al menos a este nivel, que me parece un nivel un poco loco y la verdad que se sale, ¿no? Un poco de todo, de toda lógica, Mm. pues yo creo que estos casos ya sería muy difícil que se dieran ahora mismo. Sí que podrían darse por ajustes de cuentas, de otro tipo de asuntos, pero yo creo que ya si se lanzara un pique de este tipo, pues sería ya más bien un pique, bueno, pues un pique artístico y poco más, y yo creo que muy fingido, porque ya realmente a lo que van es al negocio, Claro. y Mm. el hip hop pues ya se ha convertido en un negocio y ha perdido, digamos, esa raíz tan, pues no sé, tan pasional y extralimitante, porque ya estamos hablando de cuestiones que se salen, ¿no? de, Mm. de- de cualquier lógica. Y es curioso porque fíjate, Jaime, para ir acabando dentro de las curiosidades, ¿no? que yo he encontrado de Tupac,
era un tipo que encima, aunque venía de donde venía, ¿no? Y el origen ya lo has contado, estudió jazz, estudió ballet y estudió danza en la Escuela de Artes de Baltimore. O sea, llegó a Ajá, interpretar El Cascanueces y algunas obras de Shakespeare que dices, bueno, pues de entrada no me da el perfil. Y sí, dentro de los amoríos tuvo una relación con la mujer de Will Smith, antes de que fuera mujer de Will Smith, ajá, con Jada Pinkett. Pero vamos, pues duró lo que duró y lo intentó con Janet Jackson, claro. pero esta le dio carpetazo. No quiso nada. Ah, Tuvieron ahí vaya. un rodaje de la película de Justicia Poética. Bueno, Ajá. compartieron protagonismo juntos. Él pensó que había algo de feeling, pero acabó la película y lo intentó y nunca le cogió el teléfono. O sea que el pobre no tuvo suerte ahí tampoco. Bueno, pues en este Mm. caso no, no tuvo suerte No, tampoco no. en... Bueno, sí, exacto. Peor suerte tuvo al final de su vida, pero bueno. Sí, Curiosidad, era hijo de Panteras Negras, que también es un detalle que me ha llamado la atención, y sacó uno de los claro. pocos discos dobles de la historia del rap. Que no era usual Eh, sacar un disco doble. cierto, cierto, es Mm. verdad que lo hizo además creo que al salir de la cárcel, porque bueno, la verdad que Tupac tuvo también sus asuntos con la ley Mm. y bueno, digamos que su sello discográfico le pagó cuando pudo la fianza, salió de la cárcel y lanzó ese disco que creo que era el All Eyes on Me, creo recordar. Y la verdad que también es muy difícil seguir la discografía de estos artistas, pues ya te digo, en los años, en la década de los 90 y demás era complicado que llegaran sus discos por aquí. Y José, yo para acabar decirte Sí. que en 2018 pues hay un documental que lanza Netflix que es interesante con respecto a este tema que se llama Unsolved, de Tupac and Biggie Murders. Algo así como los asesinatos o los crímenes de Tupac y Biggie, Notorious B.I.G., Mm. sin resolver. Bueno, pues ahí tenemos también un buen material para conocer más de este caso que estamos contando ahora aquí en este capítulo de este podcast y que se hace eco también de la actualidad y que vamos a seguir este tema a ver por dónde van sus derroteros. Lo que pasa es que mucho me temo, José, que esto va a quedar precisamente en eso, en sin resolver, porque es muy, muy complicado. Claro. Sí, que como dices, después de tantos años, aunque hayan encontrado alguna pista importante, sí es difícil que un caso de esto se resuelva. Y además, tristemente, a veces parece que para algunos casos sin resolver resultan mucho más suculentos, ¿no? JFK, aunque luego, pues, se dijera que fue, o en este caso fue quien asesinó a JFK, uno, pero que se quede siempre en el ambiente y en el aire que hay algo que no acaba de cuadrar, pues en Norteamérica es algo clásico y a Sí, nivel de marketing siempre les ha venido de maravilla. sí, la verdad Mm. que le han sacado mucho, mucho partido a todos estos casos sin resolver, casos extraños Mm. y la verdad que, bueno, que con el paso, claro, con el paso del tiempo se va haciendo cada vez más complicado y bueno, pues está bastante difícil de resolver y la verdad que yo después de leer todo esto y de conocer la noticia, pues oye, vuelves a recordar aquellos tiempos y da pena, ¿no? Que lo que tú dices, lo que tú decías al comienzo, que Sí, grandes estrellas que nos podían haber dado muchísimo más de su arte, de su música, pues hayan acabado además tan jóvenes, pues de forma violenta, ¿no? La verdad que también fue una época muy, muy convulsa, que esperamos no se vuelva a repetir. efectivamente. Jaime, pues como siempre, maravillosas las historias que traes, en este caso, pues tristemente, ¿no? Con ese trasfondo trágico, pero sin duda hay que conocerlas y también, pues gracias a ellas también abrimos la puerta a quien no conozca, artistas como Tupac Shakur, pues que también lo escuchen, que tienen, insisto, canciones espectaculares. Pues sí, la Mm. verdad que es uno de los, bueno, muchos lo consideran el rapero más importante de la historia, el más influyente al menos, y la verdad que vale mucho la pena porque tiene grandes discos, grandes canciones. Así que encantado una vez más de Mm. traer, bueno, pues historias que se van dando en el mundo de la música que una vez más vemos cómo conecta con la parte social también, ¿no? Que siempre lo contamos, ¿no? Que la música pues es como un testigo de los tiempos que nos tocan vivir y que tienen su componente artística, social y que aquí, bueno, pues lo vamos uniendo todo y lo vamos contando. Efectivamente. Jaime, pues como siempre un placer este ratito musical, estas historias que nos traes, que digo,
siempre a cuál mejor. Y en otro podcast, en el anterior que en su momento hablamos de la esfera de U2, claro, hablabas de que no estarías por Las Vegas, no te gustan Las Vegas, y claro, sabiendo y conociendo también que Tupac fue asesinado en Las Vegas, también puedo entender un poco de repelús que puede darte, que no atrae nada en absoluto Nevada ni todo lo que hay en ese entorno, ¿no? La verdad que no, la verdad que poquito, poquito, la verdad que poquito por decir nada. Sí, sí, sí. Y aunque es la ciudad de referencia para luego visitar grandes, digamos, extensiones naturales en Norteamérica, ¿no? Pero la verdad que aunque me pillara más lejos, me iría a otro sitio como punto base y no Las Vegas. La verdad que es una ciudad que no me atrae en absoluto. Bueno, cada uno en su sitio y ya está. Sí, sí. Y ya habrá sitios donde visitar y estar mejor, sin duda. Jaime, un placer como siempre, cuídate mucho y que tu podcast te acompañe. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, José. Un fuerte abrazo para todos. Saludos. Pues termina este capítulo y la verdad que siempre se queda uno con ganas de más y conocer más sobre estas historias que nos trae Jaime Ojeda, que como digo, siempre, no sé cómo lo hace, pero se curra, pues unos temas fantásticos y yo encantado no solo de disfrutarlo, sino también de por lo menos esperar que tú también estés disfrutando. Así que como siempre se suele decir, compártelo, hazlo llegar a más gente y también déjame alguna reflexión o deja alguna reflexión en el canal de podcast donde lo estés escuchando, en iVoox, en Spotify, allá donde nos encuentres, porque siempre estará bien saber qué opinas al respecto de todo lo que se te ofrece aquí en World Media. Te espero dentro de poquito en otro capítulo y como siempre digo para acabar, cuídate mucho y que tu podcast te acompañe. Hasta pronto.